¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Pues estamos en el último tutorial para la realización de la muñeca Sofía. Vamos a realizar el vestido y los zapatitos, que es lo único que nos hacía falta para terminar de realizarla. Espero que se estén animando a hacerla. La verdad es que queda hermosa. El vestido se ve maravilloso, así es que en esta ocasión es lo que vamos a realizar. Muy bien, como siempre quiero pedirles que se suscriban al canal, den like y activen la campanita de notificaciones, pero háganlo ahorita mismo, amigas. ¿Qué creen? Que anda por ahí el rumor que se andan perdiendo suscripciones, así es que verifiquen si están suscritas y si no, vuélvanse a suscribir, y las que nunca se han suscrito, háganlo en este momento porque vienen proyectos bien bonitos. Muy bien, mándenme también todos los comentarios que ustedes quieran hacer. Saben que siempre estoy pendiente de sus comentarios, siempre los respondo y me ayudan muchísimo para el mejoramiento del canal. Y también compartan con todo el mundo. compartan, por favor. Las invito también a suscribirse a mi otro canal que se llama Betty Mágica Crochet. Allá hacemos todo tipo de personajes. Y vayan también a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. En la cajita de descripción les voy a dejar el link para que vayan a formar también parte de esa comunidad. Allí vamos a poder estar en un contacto más directo y voy a, bueno, si ustedes así lo deciden, pueden enviarme fotografías de sus proyectos terminados. Estoy a punto de sacar un nuevo especial donde verán los trabajos tan bellos que hacen ustedes junto conmigo. Vamos a comenzar el tutorial. Muy bien, para hacer el vestido, miren, aquí ya comencé haciendo 25 cadenas. Siempre, ya sabemos, vamos a trabajar en rondas. Hacemos una cadena para subir nuestra labor y nos vamos a regresar haciendo 25 puntos bajos. La última cadena simplemente es para subir. Voy a realizar los 25 puntos bajos. Muy bien, miren, ya realicé los 25 puntos bajos. Hago una cadena más para subir y lo que voy a hacer ahora, voy a comenzar haciendo un aumento. Voy a hacer 2 puntos bajos en el mismo punto. Muy bien, aquí va un punto y otro punto en el mismo. Voy a hacer 23 puntos bajos, finalizo haciendo un aumento, la vuelta la termino con 27 puntos bajos. Al final hago una cadena y giro mi labor. Vueltas 4 y 5 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 27 puntos bajos. Al final hago una cadena y giro mi labor. Muy bien, lo que vamos a hacer en la vuelta número 6. Así es como nos va quedando, vean. Vamos a comenzar haciendo un aumento, después 25 puntos bajos, al final un aumento, terminando la vuelta con 29 puntos bajos. Hacemos una cadena, giramos la labor. Lo que vamos a hacer en esta vuelta, vamos a realizar un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos, pero vamos a trabajar solo en bucle delantero. Toda la vuelta la haremos en bucle delantero. Ya saben que al final hacemos una cadena y giramos la labor. Miren, ya sabemos, aquí se ve cómo va quedando, miren. ¿Ven? Solo tomé el buclecito delantero del punto. Ahí está. Y de esta forma vamos a trabajar toda la vuelta. Muy bien, es así como nos va a quedar. Vamos, esta es la, digamos, la blusa del vestido. Lo que haremos es, nos ubicamos en el primer punto que hicimos y vamos a hacer un punto deslizado. Pero antes de cerrar el punto vamos a cambiar a color blanco.
Muy bien, miren, aquí ya tomé la hebra de color blanco y con esta voy a terminar el punto que teníamos. Lo que voy a hacer ahora, voy a cortar la hebra de color verde porque por ahora ya no la voy a utilizar. Vamos a trabajar en color blanco varias vueltas, así es que la cortamos. Lo que vamos a hacer es, vamos a realizar 2 aumentos en cada uno de los puntos que tenemos, pero vamos a trabajar solo bucle trasero. Vean, aquí paso estas hebras para irlas perdiendo y voy a realizar 2 aumentos en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 58 puntos bajos. Vamos a trabajar, como el vestido está cerrado, recuerden siempre al final van a hacer un punto deslizado y levantan con una cadena. Y se siguen así durante toda la vuelta, 2 aumentos en cada uno de los puntos. Miren, aquí ya terminé la vuelta, voy a ubicarme en el primer punto y voy a realizar un punto deslizado. De esta manera vamos a hacer todas las vueltas, amigas. Miren. Aquí ya hago un punto deslizado y levanto con una cadena. Al final de cada vuelta vamos a hacer eso mismo, punto deslizado y levantamos con una cadena como lo estoy haciendo ahorita. Vamos a realizar de las vueltas 9 a la 18 un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 18 con 58 puntos bajos. Recuerden, al final punto deslizado y suben con una cadena. De esta manera nos está quedando el vestido, amigas. Poco a poco va dando forma y se va a ver bien bonito. Muy bien, en la vuelta 19 lo que vamos a realizar va a ser un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 87 puntos bajos. Al final hacemos punto deslizado y levantamos con una cadena, miren, así. Un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Esto vamos a realizar durante toda la vuelta. Van a ver qué bonito se va a ir viendo el vestido conforme vayamos avanzando. Voy a realizarlo y regreso. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora de las vueltas 20 a la 25, haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 25 con 87 puntos. Miren, así es como va quedando, ya va tomando todavía más forma ese vestido tan bello. Miren, en el último punto de esta última vuelta que hicimos, lo vamos a cerrar nuevamente, vamos a hacer cambio de color, lo vamos a cerrar con el color verde, vamos a retomar el color verde o el color que ustedes hayan decidido. Vamos a hacer la vuelta 26. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 87 puntos bajos. Muy bien. Vamos a ir aprovechando para ir perdiendo estas hebritas. Ya saben que siempre levantamos con una cadena y vamos a hacer toda la vuelta haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos. Así, amigas. Voy a realizar todos esos puntos hasta terminar la vuelta. Vamos a realizar otra vuelta más, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 87 puntos, pero vamos a realizar esta vuelta ahora en bucle trasero. Esto es para realizar detalles simples que hacen que el vestido se vea más bonito. Miren, aquí ya quedó. Más adelante van a ver qué bonito se ve. Se va a ir viendo el vestido. Vamos a realizar de las vueltas 28 a la 31 un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 31 con 87 puntos. Miren, amigas. Miren qué bonito se ve. Miren, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer otro detalle. Vamos a trabajar la última vuelta del vestido en punto cangrejo. Miren, lo que haremos en el punto cangrejo es, igual vamos a hacer puntos bajos, pero nos vamos a ir regresando de esta forma, vean. El punto cangrejo es un punto bajo, pero en retroceso.
En lugar de ir avanzando hacia la izquierda, vamos a hacer nuestros puntos hacia la derecha. Tengo un tutorial en donde les enseño dos formas de hacer el punto cangrejo. Ustedes, aquí les voy a dejar una tarjetita para que vayan a ver ese video, pero miren, yo creo que aquí queda muy claro cómo se realiza ese punto. Vamos a hacer eso en cada uno de los puntos que tenemos. Ya llegué al último punto. Miren, aquí corté mi hebra, dejé una hebra larga para simplemente perder, y lo que vamos a hacer es esto, vean. Miren, ¿ven? La hacemos para atrás de tal manera que no se note. Si la acomodamos muy bien, ni siquiera se va a notar, amigas. Vean, vean. Tengan mucho cuidado en eso, van a ver que ni siquiera se va a notar. Aquí vamos a hacer un nudo para que no se nos vaya a deshacer nuestra labor, cuidando, repito, que no se note, y vamos a perder la hebra por dentro del vestido, y vean que ni siquiera se nota, amigas. Así es como nos va quedando el vestidito, amigas. Se está viendo bien bonito, ¿no creen? Miren, si recuerdan, en esta vuelta trabajamos en bucle trasero, entonces nos quedaron libres estos buclecitos aquí adelante. Si recuerdan, eran 29 puntos. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 3 puntos bajos en cada uno de estos buclecitos que nos quedaron aquí. Introducimos la hebra verde como lo están viendo en la imagen, que creen que ya lo había, según yo ya lo había grabado, ya lo tenía hecho, y sabes que voy viendo que no grabé nada, por eso ven china mi hebra. Entonces lo voy a tener que hacer de nuevo. Muy bien, no hay problema con eso. En cada uno de estos puntos vamos a comenzar metiendo nuestra hebra, y en cada uno vamos a hacer una cadenita para que no se nos suelte, así. Y en cada uno de los puntos, aquí en el mismo, voy a entrar y voy a hacer 3 puntos bajos. Aquí va 1, 2 y 3. Muy bien, me voy al siguiente punto y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto. Aquí va 1, 2. Voy a hacer esto en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 87 puntos bajos. Miren, aquí ya terminé la vuelta. Como siempre, me voy a trasladar al primer punto. Hago mi punto deslizado. Levanto con una cadena. Y de las vueltas 2 a la 13 haré un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 87 puntos. Es así como nos habrá quedado. Se ve precioso, amigas, no es por nada. Miren qué bonito se ve esta parte del vestidito, todo muy muy padre. Espero que les esté gustando tanto como a mí. Recuerden, cuando terminen aquí en esta parte, simplemente van a dejar hebra larga, hacen un nudo y pierden por debajo de esta parte del vestidito, y así es como va a quedar. Miren, vamos a hacer unos detalles muy simples, pero que hacen que se vea bien, bien bonito el vestido. Miren, la hebra con la que estoy trabajando, que es Sinfonía, son 6 hebritas. El material consta de 6 hebritas. Aquí yo ya lo separé y lo dejé solo 2 hebras. Y corté la hebra un poquito larga. Voy a hacer un nudo. Vamos a tratar que se note lo menos posible también por detrás. Y vamos a hacer esto, vean. Vamos a introducir por detrás de esta forma en esta vuelta. Miren, aquí donde empieza el color blanco, allí vamos a introducir nuestra hebra, así, y vamos a subirnos una vuelta aquí, y vamos a contar 2 puntos y hacia abajo, y va a quedar como una línea un poco inclinada. Aquí vamos a contar otros 2 puntos y hacia abajo. Muy bien, nos subimos, contamos 1, 2 y hacia abajo. Esto vamos a hacer hasta terminar, hasta llegar, hasta volver a llegar donde iniciamos. ¿Ven? Va a quedar esta especie de línea inclinada. Miren, voy a contar 1, 2 y hacia abajo.
Así de sencillo, amigas. Muy bien. Una vez que hayan realizado esto, les voy a decir qué es el siguiente, cuál es el siguiente paso que debemos realizar. Miren, aquí ya llegué al final de la vuelta. Lo que voy a hacer ahora, miren, ahora me voy a regresar. Aquí entré en el, como formando una flecha y ahora voy de regreso, vean. Miren, aquí formé como una flechita, ¿ven? Aquí está la flechita. Ahora voy de regreso de aquí. Miren, aquí 1, 2 y voy para abajo, pero ahora de derecha a izquierda. La otra lo hicimos de izquierda a derecha, ahora va a ser de derecha a izquierda, pero lo mismo y vamos a formar esta especie de flechitas. Miren, 1, 2 y vamos para abajo. Vamos a hacer esto hasta que finalicemos toda la vuelta. Muy bien, voy a realizarlo y regreso. Vean qué bonito se ve, amigas. Vean qué bonito se ve. Miren, ahora voy a hacer el detalle que va en la parte del vestidito. Miren, aquí yo me subí, aquí 1, 2 vueltas. Ahí entré. Me subo una vuelta más, cuento 1, 2 y vamos a hacer lo mismo. 1, 2 y vamos para abajo. Repito, ustedes pueden hacer el adorno como a ustedes más les guste. A mí así me gustó. Vamos a hacer exactamente lo mismo. 1, 2 y vamos para abajo. Así es como vamos a hacer próximamente proyectos bien bonitos. Así es que estén pendientes, amigas. Si no se han suscrito, suscríbanse, por favor. De esto vamos, así lo vamos a hacer hasta finalizar la vuelta. Así es como quedó, amigas. Como repito, aquí ya es al gusto de cada quien. Aquí arriba yo no le quise hacer lo mismo que abajo. A mí me gustó este detalle, se me hace como muy fino, tanto el de abajo como el de arriba. Pero si ustedes quieren armar las mismas como especie de flechitas que hicimos abajo, adelante, yo creo que también se va a ver muy, muy bonito. Pero bueno, a mí así me gustó. Muy bien, vamos a hacer ahora los ojales del vestido. Vamos a introducir en el primer punto hasta arriba, nuestra hebra de color verde. Ya hemos esto, las que han trabajado conmigo ya hemos hecho estos detalles de los ojales, así es que no creo que se les dificulte y es muy fácil de realizar. Aquí vamos a introducir nuestra hebra de color verde. Vamos a hacer una cadena. Aprovechamos como siempre para perder nuestras hebras. Aquí miren, en el mismo punto vamos a volver a entrar y ahora vamos a hacer un punto bajo. De esta forma. Nos vamos a trasladar al siguiente punto, hacemos un punto bajo. Y vamos a hacer ahora, dependiendo del tamaño del botón, yo le voy a poner 2 botones. Dependiendo del tamaño del botón, mis botones son muy pequeños, entonces voy a realizar 6 cadenas. Es que me corté en la cocina y ahí tenía como una pelucita que se me atora. Ay, amigas, no, bueno. Creo que a todas nos pasan pequeños accidentes, ¿no? Muy bien. En el mismo punto voy a regresarme y voy a hacer un punto deslizado. Y miren, con esos 6 puntos que hice va a quedar realizado el ojal. Si su botón es más grande, pues tendrán que hacer más cadenas. Esto sí ya tiene que ser dependiendo del botón que ustedes hayan decidido utilizar. Aquí ya hice otro punto bajo, me traslado más abajito y otro punto bajo. Y así hasta llegar abajo. El segundo botón va a ir muy, muy cerca de la cintura de mi muñequita. Miren, yo aquí ya llegué a la cintura. Voy a volver a hacer. A ver, hago otro más abajito, más abajito.
para que cierre bien bonito el vestido con su botón. Muy bien, ahora sí, ya llegué donde yo quería llegar. Ah, no, miren, otro más. Es que es importante, ¿eh? O sea, más vale estar seguras, que esté como a nosotros nos guste. Les decía en algún momento que lo padre de nuestro trabajo es que podemos hacer y deshacer a nuestro antojo. Voy a cortar de una vez estas hebras, ya quedaron suficientemente ocultas y ya me cayeron gordas que nomás están estorbando. Muy bien, ahora sí. Vamos aquí a realizar las 6 cadenas o las que sea suficiente para que abroche bien su botoncito. Aquí ya voy a realizarlas, amigas. Espero que la muñequita les esté gustando, la verdad está hermosa y el vestido se ve fabuloso. Vamos a seguir haciendo. Ya tengo por ahí en mente una muñequita con otro tipo de sombrero que se ve bien bonita, así es que poco a poco vamos a ir haciendo proyectos de todo tipo, así es que síganme por favor. Miren, aquí nos regresamos en el mismo punto y hacemos simplemente un punto deslizado para de esta forma quede formado ya el segundo ojal. Yo no le voy a poner más botones, entonces me paso hacia abajo, miren, aquí abajito, y voy a hacer un punto bajo y ya me voy a ir haciendo puntos bajos ya del otro lado. Miren, aquí ya no tengo que hacer ojales porque allí van a ir colocados los botones. Esto es simplemente para que le dé un bonito terminado a esta parte del vestido. De un lado los ojales y del otro lado un bonito acabado. Que se vea bonita esta orillita. Aquí ya llegué arriba. Miren. Quieren hacer punto deslizado, está bien. Aprietan bien, 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 bien. Dejan hebra suficientemente larga para que puedan ensartar su aguja lanera y perder esa hebra por dentro del vestido. Y así es como va a quedar, miren. Más adelante que yo le coloque los botones, los vamos a abrochar así. ¿Cómo ven? Bien fácil, ¿no creen? Bien, bien fácil. Aquí ya nada más colocaré más adelante los botoncitos y así es como va a quedar el vestido. Voy a perder la hebra y miren la orilla de este lado. Quedó bien, amigas. Muy bien, dejen perder la hebra. Ya sabemos hacer eso. Antes de continuar, miren, les había dicho que iba a comprar una plancha de cabello y ya la compré y vean la diferencia. Sí, sí sirve la plancha. Yo pienso que cuando la laven, a lo mejor se vuelve a hacer chino, pero bueno, la planchan de nuevo y ya. Pero miren la diferencia. Miren la diferencia. Entonces, miren, me gustó así lacio, pero yo lo quería onduladito, ¿no? Pero valió la pena hacer la prueba de a ver cómo quedaba. Y sí se ve bonito, amigas. Aquí ya es a gusto de cada uno de ustedes. Planché como de a 2 o 3 cabellitos al mismo tiempo, porque compré una planchita pequeña solo para probar, pero me encantó, ¿eh? Miren, así es como quedó la muñequita con... Ay, bueno, ahí trae unas hebras. Así es como quedó con el pelo ondulado. Se volvió a enchinar, miren. Se ve bonito. Esto depende también de lo que estemos nosotros buscando, ¿no? A lo mejor queremos una muñeca muy, muy china como Angie, una ondulada como esta Sofía o una más lacia como esta otra Sofía. Pero ¿qué creen? Que sí me gustó, creo que valió la pena hacer el gasto, agradezco su apoyo porque gracias a eso pude comprar la planchita. Miren, si quieren muñecas más chinas se pueden hacer, como les repito, como la muñeca Angie. Esto ya es dependiendo del modelo que ustedes estén buscando, pero miren, quería mostrarles la diferencia entre el pelito planchado y el pelito que no planchamos. Si recuerdan, esos ondulados simplemente los jalamos, sí ayuda a que dé un poquito más lacio, pero no lo suficiente. Y así es como queda nuestra muñequita. Solo quería mostrarles esa diferencia. Miren, para colocar, aquí no le he colocado los botones, pero miren aquí, así es como va a quedar.
Y queda bien justito, bien justito el vestido. Bien, no le queda grande, no le queda chico. Aquí lo que hice yo una vez que ya coloqué el vestido, ustedes pónganle los botones para que quede perfectamente ubicado. Y le puse estas marquitas, déjenme recorrer un botón más, para ver exactamente dónde voy a poner yo los tirantes. Cada marquita debe de quedar a la altura del hombro de la muñequita. Así es que pongan ustedes sus marcas porque vamos ahora a hacer los tirantes del vestido. Muy bien, miren, para hacer los tirantes del vestido me voy a recorrer aquí un puntito, 2 puntitos de la orilla del vestido. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 10 cadenas. Estos como son detalles pequeños, amigas, tengan mucho cuidado. A lo mejor ustedes van a tener que hacer 9 o a lo mejor van a tener que hacer 11 cadenitas. Esto es porque les digo, a veces tejemos un poco más flojo o más apretado y como es un detalle pequeño, pues sí es hace cierta diferencia. Yo lo que hice fueron 10 cadenas. Aquí las estoy realizando. Tienen que medir a su muñequita para que estén seguras de que les vaya a quedar bien y no les vaya a quedar muy grande. Entonces lo que voy a hacer es ubicarme donde tenía yo la marca y allí voy a introducir el crochet, como están viendo en la imagen. Y hacemos un puntito deslizado. A ustedes no les va a costar trabajo. Siempre les digo que como está la camarita me estorba un poquitín, pero bueno, no pasa nada. Miren, aquí hacemos un puntito deslizado, ahí está. Vamos a pasar esta hebra hacia el otro lado. No pasa nada, no se nota, miren. Si pasamos la hebra hacia atrás, ni siquiera se nota. Entonces vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos en de las 10 cadenas. En esta primera vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumentillo por ahí. Vamos a hacer 1 y 2. En el siguiente punto vamos a hacer 2 medios puntos altos. Aquí va uno y aquí va el otro. Ahora vamos a hacer 4 puntos altos. En la primer Sofía que les mostré, aquí hice un aumento en cada uno de los puntos, pero la verdad me gustó más sin aumentos estos 4 puntos. Si ustedes quieren hacer 2 puntos altos en cada uno de estos 4 puntos, está bien. Les va a quedar un poquito más como ondulado, como lancito en el tirantito. Pero ¿qué creen? Que a mí como no me gustó tanto así tan olanudo, decidí hacer esto. Miren, aquí ya hice los 4 puntos altos. Ahora voy a hacer un aumento de medio punto alto, o sea, 2 medios puntos altos en el mismo punto. Y voy a finalizar haciendo 2 puntos bajos en el último punto. Aquí voy a hacer 2 puntos bajos. A mí así me gustó más. Si quieren el tirante con un poquito más de holán, más adelante les voy a mostrar a la muñequita. Si lo quieren con más holán, pues hacen los aumentos en los 4 puntos altos. Pero a mí me gustó más así. Muy bien, aquí llegamos al final. Vamos a jalar para ensartar como siempre en nuestra aguja lanera. Miren, así quedó ensartada. Y ya lo único que vamos a hacer es, para dar un bonito terminado, vamos a pasarnos hacia atrás. La hebrita, nos recorremos al último puntito y miren. Esto es simplemente para dar un buen terminado. Acomódenlo donde se vea mucho mejor. Y vamos a hacer aquí 2 nuditos. Bien apretaditos para que no se vaya a deshacer la labor. Y vamos a perder estas 2 hebras. Y vamos a realizar lo mismo del otro lado para tener el segundo tirante, amigas. Voy a perder estas hebras y regreso.
Muy bien, amigas, ya ensarté la cola de rata en esta aguja de plástico, vean. Me costó trabajo ensartar en la aguja lanera común, así es que estoy utilizando esta aguja de plástico, pero pueden ustedes, si quieren, utilizar su crochet. Con su ganchillo pueden hacer esto. Y miren, vamos a ubicar aquí hicimos nuestros 3 aumentos, entonces quedó como una especie de agujerito. Vamos a aprovechar esos agujeritos para meternos de esta manera. La cabecita de la aguja está un poquito ancha. Vamos a ver si puedo introducirla sin problemas y vamos a irnos metiendo así, miren. Aquí como si fuéramos hilvanando, pero vamos a irnos metiendo en los espacios que quedaron aquí cuando hicimos 3 aumentos. Como hicimos 3 aumentos en cada punto, quedó como el huequito, pues vamos a aprovecharlo para meter ahí nuestro como listón que se llama cola de rata. Pueden conseguir algún listón delgado. Y miren, aquí ya terminé de colocar el listoncito. Solamente vamos a hacer un nudito, apretamos y le vamos a dar forma al moñito que va a llevar aquí adelante. Esto es simplemente un adorno. Acomódenlo bien, que se vea muy coqueto, muy bonito. Puede ser al color que ustedes decidan. Tal vez incluso rosa se vea bonito porque así nuestra muñequita tiene el pelo rosa. Espérenme, voy a que quede bien del mismo. Bien, es que había quedado uno más grande que otro. De todas maneras, al final pueden cortar, dar ya la forma que ustedes decidan. Es que lo corté un poco pequeño. Así es que ustedes córtenlo, midan primero y lo cortan para que quede del tamaño que ustedes decidan. Acomoden bien, recuerden lo que siempre les digo, los detalles hacen la diferencia en lo que hacemos. No perdamos ningún detalle. Miren, aquí le voy a cortar este pedacito que sobra. Si quieren que quede más largo, pues corten lo más grande, midan el contorno de la muñequita y de esa manera va a quedar el moñito, vean. Miren qué bonito quedó. Cada detalle hace que nuestra muñequita se vea más y más y más bonita. Así es que de esta forma va quedando. Miren, ya le coloqué los botones. Ya quedó el vestido bien colocado. Ya quedaron sus tirantitos también bien bonitos. Vean qué bonito se ve. Muy bien, amigas. Estamos a punto de finalizar. Únicamente nos falta realizar los zapatitos. Déjenme acomodar mi cámara para que vean. Miren, el vestido no le queda tan largo, ¿eh? Lo que pasa es que es mi cámara, la ubicación de la cámara, pero el vestido no le queda tan largo. Vamos a hacer los zapatos. Aquí ya realicé un zapatito, amigas. Vean qué bonito va a quedar. Aquí ya nada más es cuestión de ponerle un botoncito para abrochárselo y quedó listo el zapatito. Miren, para realizar el zapato vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos en la primera vuelta. En la vuelta número 2 vamos a hacer un punto bajo, vamos a hacer 6 aumentos, terminando la vuelta 2 con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo, un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. En la vuelta 5 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 5 con 24 puntos bajos. Voy a realizar hasta aquí. Miren, aquí ya realicé hasta la vuelta número 5 y así es como nos va quedando. Ya hice un cambio de color a color verde. Y lo que vamos a hacer una vez más, un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos, pero en bucle trasero. Miren, así, un punto bajo en cada punto bajo, pero vamos a hacerlo todo en bucle trasero. De esta forma, ya lo hemos hecho otras veces, amigas. Voy a terminar de realizar la vuelta. Muy bien, así es como nos está quedando. En la vuelta número 7 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 7 con 24 puntos bajos. Lo realizo. Bien, así es como nos va quedando. En la vuelta número 8 vamos a hacer
6 disminuciones continuas, nos quedarán 12 puntos, realizamos esos 12 puntos bajos, terminamos la vuelta con 18 puntos bajos. Aquí ya terminé. Miren, lo que voy a hacer ahora, voy a hacer una cadena para subir mi labor, voy a girar y voy a realizar 12 puntos bajos. Aquí va el primero y me voy a ir así regresando hasta realizar los 12 puntos bajos. Muy bien, así es como habrá quedado el zapatito. Miren, cuando lleguemos a este punto, lo que vamos a hacer, que es lo que hice en este zapatito, aquí es donde me quedé, voy a hacer 8 cadenas más otras 6 que me van a servir para la correa con la que voy a amarrar al botón, el zapatito, esta como ojal. Y una vez que haya hecho esas 6 cadenas extra, hacen las que ustedes necesiten según el tamaño de su botón. Me voy a regresar al punto número 8, la cadena número 8, y de ahí me regreso haciendo puntos deslizados hasta que termine las 8 cadenas. Y al final ya simplemente dejo hebra larga y escondo por dentro. Y así es como va a quedar el zapatito. Vean, este va a ser el zapatito de el pie izquierdo de la muñequita del pie derecho. Vamos a hacer ahora el otro zapatito, porque aquí lo que necesitamos es que la correa quede del otro lado. Muy bien, lo que vamos a hacer aquí es hacer un punto bajo para rematar. Esta hebra la dejamos lo suficientemente larga para ensartar en una aguja lanera y perder por dentro del zapatito. Y lo que vamos a hacer ahora, miren, esta la vamos a perder más adelante. Vamos a introducir, les digo que esta correa va viéndolo de frente hacia la derecha, necesitamos una correa que vaya hacia la izquierda, porque va a ser el otro piecito de la muñequita. Vamos a tomar nuestra hebra de color verde y vamos a entrar de este lado. En el último puntito aquí de esta esquina, allí vamos a introducir la hebra. Vean aquí, bueno, no se ve, pero van a ustedes a introducir la hebra allí y van a realizar 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A partir de aquí voy a hacer yo otras 6. Ustedes hacen las cadenas suficientes para que no les cueste trabajo abrochar el botón. Yo voy a hacer 6. Y vamos a hacer este como ojalito que nos va a servir para después abrochar el zapato. Aquí ya hice 6. Lo que voy a hacer es regresarme a la cadena número 8. De las primeras 8 que hicimos, me voy a regresar a esa cadena número 8. Aquí déjenme cuento, aquí. Esta es la cadena número 8. A partir de aquí me voy a regresar haciendo puntos deslizados. Y aquí quedó este ojalito con el que vamos a abrochar el zapatito de la muñequita. Y aquí nos regresamos haciendo puntos deslizados hasta la base de la correa. Miren. Un punto deslizado, otro punto deslizado, hasta llegar a la primera cadena que hicimos, que sería la base de la correa. El zapatito se hace súper rápido, súper fácil. Quieren ustedes hacerlo todo en verde o todo en blanco o combinado en colores como aquí lo estamos haciendo. Aquí ya es cosa de la imaginación de cada uno de nosotros. ¿Ven? En el primer zapatito que hicimos, pues no tuvimos que cortar hebra, nos seguimos de filo porque bueno, la correa la necesitábamos cada una hacia un lado opuesto. Miren, aquí ya nada más vamos a cortar la hebra suficiente para ensartar en nuestra aguja lanera. Permítame un momentito, voy a ensartar. Me cuesta trabajo, qué barbaridad. Miren. Espérenme un segundito, vamos a ver si así ya puedo. Ahí está. Ahí está.
Y lo que vamos a hacer, aquí en donde terminamos, vean, vamos a meter la aguja, como lo están viendo en la imagen. Como que nos vamos un puntito hacia abajo, donde ustedes vean que quede bien, bien ubicado. Pero miren, ahí quedó. Se ve padrísimo, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es unos nuditos aquí por dentro. Bien apretaditos, amigas, para que quede bien, bien, bien firme, que no se vaya a descoser. Bien, bien apretadito, vean. Y vamos a perder estas 2 hebras por la parte interna del zapatito de la bellísima Sofía. Vamos a perder todas las hebras. Y pues llegamos a la finalización de este proyecto. Ya nada más le ponen con un poquito de rubor en sus mejillas colorete para que se vea muy bonita. Eso le da vida a la carita. El vestido, repito, no está tan largo como se ve en la imagen, ¿eh? Es la ubicación de la cámara la que hace que parezca que el vestido le llega hasta abajo, pero no es así. Miren cómo se ve con su sombrero, su pelito. Aquí vean, ya le puse los botoncitos. Está hermosa Sofía, amigas. Pueden ustedes hacer las combinaciones de colores que decidan, tanto en el pelo como en el vestido. Vean nada más la carita tan dulce que tiene Sofía, el vestido precioso que le luce magnífico. Pueden hacer vestidos de diferentes colores para que las niñas puedan cambiar a su muñequita cada vez que ellas quieran, igual que el sombrero. Próximamente vamos a hacer otros modelos de sombrero que seguramente les va a encantar también. Pero miren qué bonita quedó nuestra Sofía, amigas. Está bien bonita. Vamos por su hermanita, ¿les parece? Vamos por su hermanita. Fíjense que aunque hagamos, por eso estos trabajos son tan especiales, vean. Aunque los realiza la misma persona, no siempre, nunca quedan igual. Entonces son trabajos únicos e irrepetibles. Miren, aquí aparte que hice algunos detalles, por ejemplo ahí en los tirantitos. Pero bueno, aquí están las 2 muñequitas. Espero que el proyecto les haya gustado. Sigan pendientes porque vamos a tener más sorpresas. Bye.